Hola, hola, buenas noches a todos nuestros oyentes. Acá estamos como cada miércoles de 20 a 21, nosotros somos Puentes para Despertar. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Andrea, y buenas noches a todos los oyentes. Bueno, como siempre les decimos, gracias por estar ahí, por acompañarnos. Les recordamos nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Nos ubican en las redes tanto en Instagram como en Facebook como Puentes para Despertar y también en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Puentes para Despertar. Y nuestra página web www.puentesparadespertar.com.ar. Y tanto en YouTube como en los podcasts, los más difundidos como Apple y Google Podcasts, Spotify o iVoox, pueden escuchar los anteriores 105 programas que venimos haciendo en ya el tercer ciclo, el tercer año que estamos al aire como Puentes para Despertar, transitando el tercero, habiendo cumplido 2, por supuesto. 2 años y moneditas. Exactamente. Y bien, como ustedes saben, nosotros hemos ido en estos 2 ciclos entrevistando a muchos amigos, dando a conocer a los comunicadores, dando a conocer a consultores en este último tiempo que están en muchas partes del mundo, en muchos lugares del mundo, como por ejemplo Estados Unidos, como por ejemplo Venezuela. La semana que viene estaremos con una comunicadora de Perú, pero sinceramente en estos últimos días yo me he dado cuenta que en ningún momento hemos hablado y nos hemos dado a conocer nosotros, ¿no? De realmente cuál es nuestro origen, de dónde venimos. Lo hemos ido contando así como de a pastillitas en cada uno de los programas, pero me pareció pertinente hoy en un juego así como una entrevista que en algún momento me acuerdo que alguno de los oyentes lo recomendó, y de hacernos notas unos a los otros para presentarnos en sociedad. Y hoy, como corresponde, las damas primero, vamos a conocer la historia de Silvia Andrea Salustio, que es comunicadora y es consultora de Humano Puente, pero que en este camino de reencuentro con nuestro ser profundo, cada uno lo ha hecho de una manera distinta y de acuerdo a las realidades que vamos creando. Así que justamente la idea de hoy es que conozcamos un poco más a Andrea y que sepamos un poco más de sus orígenes, de cómo llegó hasta acá a este camino y demás. En principio yo te preguntaría, ¿dónde naciste, Andrea? ¿Naciste acá en la zona? Bueno, primero que nada, los voy a presentar. Como bien dijiste, Silvia Andrea Salustio, tal cual. No uso ese primer nombre. Me hago o me registro me reconozco como Andrea, ¿sí? De hecho, por lo general en algunos lugares te llaman por el primer nombre y a mí me cuesta bastante ubicarme con ese primer nombre. Pero sí, es así, me llamo Silvia Andrea Salustio, nací en Hurlingham, ¿sí? En una clínica que ya no existe más, que estaba en Villa Tesey, muy cerquita de donde vivían mis papás en ese momento. Y bueno, ahí estuve unos años viviendo en la casa de mis abuelos paternos y después nos vinimos a nuestra casa en Villa Udaondo, en Ituzaingó, a partir de mis 5 años más o menos. Así que soy de la zona oeste desde el momento que nací. Muy bien, para los que no conozcan la zona de Villa Udaondo hoy es esa zona por lo menos donde viven los padres de Andrea, pertenece a lo que es Parque del Bar hoy, pero como todo buen decodificador, si esto fuera una consulta, ¿no? Uno va prestando atención a determinados tips que Andrea nos está dando en esta charla. Por ejemplo, este tema de la identidad, ¿no? De reconocerse con el segundo nombre y no con el primero. Y tiró un datito así al pasar, donde
nació mientras sus padres vivían en la casa de los abuelos. De los abuelos, o sea, que no había una casa propia. Quiere decir que ahí podemos encontrar algún tipo de conflicto con una casa propia, con la vivienda. Con la vivienda hecho, y con la economía en particular. Exactamente, ¿no? Se estaban haciendo la casa con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Esa es una de las características que hay mucho en mi clan de los dos lados, ¿sí? Es como la premisa, ¿no? El esfuerzo y el sacrificio. Bien, y ese esfuerzo y sacrificio se manifestaba de qué manera en la vida laboral, por ejemplo, del proveedor de la familia. Y bueno, en ese entonces mi papá, además de trabajar en INTA, que es una institución que después voy a volver a nombrar seguramente cuando hable de mi trayectoria laboral, él hacía toda la parte que era mantenimiento en este lugar y además hacía servicios de mozo, ¿sí? Así que trabajaba de noche también, casi todos los fines de semana, siempre con alguna actividad extra, como también es electricista, plomero, gasista, siempre tenía algún trabajito extra para aportar un poco más a la economía de la casa. Mi mamá queda embarazada muy prontito, ahí inmediatamente después que se casan. Entonces ella sigue trabajando un tiempo como peluquera. ¿Se acuerdan que hablamos de qué significaba la peluquera? ¿Sí? Que está reparando violencia de género. Y bueno, dejó de trabajar creo que muy poquito tiempo antes de que yo nazca. Y a partir de ahí, bueno, se quedó en casa cuidando de mí y cuidando del hogar, de las tareas diarias, haciendo su función como ama de casa. Y el proveedor, obviamente el proveedor principal era mi papá. No vamos a hacer un simulacro de consulta porque no tenemos un síntoma, o sea, no tenemos acá a la mano un síntoma que trabajar, pero acá otra vez en este pequeño párrafo, en este relato, Andrea nos cuenta esta presencia escasa de papá por tantas ocupaciones laborales y donde mamá tiene que dejar de trabajar para ser madre. Y bueno, uno va siempre prestando el oído y prestando atención a todas estas cosas que van apareciendo. Si estuviéramos en una consulta y si esta consulta además fuera una consulta de economía, tendríamos muchos datos jugosos para hablar sobre el particular. También si fuera una consulta de algo que está muy relacionado en general con la economía, que tiene que ver con todos los programas satélites a lo que es infertilidad. Entonces, tal cual. Esta situación es interesante como para charlar. Bueno, ahí te mudás a temprana edad al Parque Leloir, al parque, cerquita del INTA. Cerquita del INTA, a los 5 años nos venimos para esta casa que es propia, que está sin terminar. Faltaba hacer lo que sería la segunda habitación, la parte del living comedor, o sea, faltaba. Bien. Con una casa sin terminar, tal cual. Y vas, los primeros años, vas a una escuela, vas a un jardín. Sí, primero. De hecho, al jardín fui 2 días porque había un jardín maternal en el INTA y que como lo estaban arreglando, habían alquilado una quinta justo enfrente de donde vivíamos nosotros. Y era el momento en que yo tenía que ir al jardín y yo iba al jardín y me quería volver a mi casa. Entonces me la pasaba llorando en el tejido pidiendo por mi mamá, así que duré 2 días en el jardín maternal. Bien, muy bien. Y de ahí habrás hecho primaria, secundaria, siempre por la zona. Siempre por la zona, sí, tal cual. Y en aquel momento la secundaria nos daba un título que
por ejemplo, yo soy técnico electricista, nos da Ujú. una salida laboral. Totalmente, sí. ¿Vos Yo qué terminaste estudiando? ¿Comercial, bachiller? comercial, sí, perito mercantil, entonces, bueno, a partir de ahí mi idea era seguir kinesiología. Bueno, después aparecieron un montón de dificultades para ese momento, que había todo un ingreso que había que hacer con el ciclo básico común que habían instalado en ese momento. Bueno, fue bastante complicado, y terminé desistiendo de seguir estudiando. Empecé a trabajar y bueno, en esos primeros trabajos fueron en distintos lugares y finalmente termino, en el año 90 pudiendo ingresar al INTA, ¿sí? Instituto de Al Instituto de Tecnología Tecnología Exacto. Agropecuaria, a 5 cuadras de mi casa, cosa que yo deseaba fervientemente por el hecho de dejar de trabajar, en capital, de tener que viajar. Digamos que el Sarmiento no era uno de los mejores ferrocarriles y creo que no lo es. Acá Karina me asiente con la cabeza. Este, bueno, tengo historias de haberme bajado por la ventanilla en la estación de Castelar porque no me podía bajar del tren. Bueno, esas cosas que solíamos vivir quienes teníamos que viajar a Capital. Y supongo que seguirán pasando, no lo sé. Bueno, entré a trabajar al INTA en un sector como secretaria y, y bueno, en ese transcurso de este lugar de trabajo, obviamente fueron aconteciendo otros momentos de mi vida que tienen que ver con el casarme. Un año después que entré al INTA me caso, después nace mi hija. eh, bueno, unos cuantos años después me separo, ¿sí? Después de, creo que eran como 14 años, ya perdí la cuenta. Eh, sí, sé que mi hija tenía 10 años. Por eso siempre digo, ¿no? Que este lugar, este trabajo, esa seguridad en el trabajo me dio la oportunidad de poder seguir manteniendo a mi familia, porque obviamente yo era la proveedora en este caso, Claro. la que se hacía cargo de la casa, del hogar, de mantener la casa. Si bien el papá de mi hija en principio también colaboró, con una parte económica también, pero bueno, después fueron pasando algunas otras situaciones que no vienen al caso. Bueno, para la audiencia le vamos a contar que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es un instituto del Estado, que acá en este país, para los oyentes que son Del del exterior. exterior, el Estado es un lugar muy seguro para trabajar. Rara vez una persona es desvinculada del Estado. Eh, entonces, había como un comentario, como algo instalado en el inconsciente colectivo, que el que entraba, por ejemplo, a trabajar en el correo, en el ferrocarril, en el banco o en algún empleo estatal, tenía asegurada la vida laboral de por vida. Entonces, Totalmente. eh, eso era el sueño de muchos en aquella época. Digamos, no sé si tanto ya en la época donde Andrea entró a trabajar, pero sí unos 10 años atrás era como bueno, como que alguien se sacaba un premio grande en la lotería y podía trabajar ahí. Bueno, ahí Bueno, de hecho estuviste ¿cuántos años? ahí estuve 31 años. 31 años trabajando en el mismo lugar. En el mismo lugar, o sea, dentro de la misma institución, en distintos, institutos, Bien. pero dentro de lo que es la misma institución, siempre realizando tareas relacionadas al administrativo, a la parte de secretaría. eh, y bueno, quería comentarte esto con respecto a lo que estabas diciendo, ¿no? Siempre estaba en, en el inconsciente familiar, por lo menos, esto de la seguridad del lugar del trabajo, ¿no? Y estaba como muy metido en, en las charlas familiares este tema de que, bueno, era un lugar seguro, tenías un sueldo asegurado a fin de mes, si bien, bueno, no era un gran sueldo, pero tenías esa seguridad más la obra social,
la jubilación para el día de mañana y todo ese tipo de cosas. Claro, bueno, no olvidemos que venimos de una realidad, de una historia, por lo menos de Andrea, con un lugar de no tener casa, de mudarse a una casa a medio hacer, de con el padre teniendo dos trabajos, o sea que había todo un tema económico que era prioritario, ¿no? O sea, tener tranquilidad en lo económico era un gran avance, era un objetivo en sí. Ahora, en algún momento de tu vida, estando ahí trabajando, que vivís estas situaciones en tu vida personal, como la separación y como tener que criar a tu hija sola, eh, te empezás a encontrar, o paralelamente se fue desarrollando, una beta que tenía que ver más con quizás con lo espiritual o con lo psicológico, no sé, vos Sí, con... eso fue siempre. Yo fui una persona que siempre se conectó mucho con lo espiritual y fui una buscadora intensa, ¿no? Primero que hice la secundaria en una escuela católica, entonces había muchas cosas que a mí no me terminaban de cerrar en ese aspecto. Y a medida que fui creciendo, fui conectándome con, por ejemplo, me acuerdo en la época que todavía trabajaba en Capital, con un curso que fui a hacer de control mental, el método Silva en aquel momento, ¿no? Que era, bueno, para mí era wow, maravilloso porque me permitía conectarme con mi interior, hacer un poco de silencio, conectarme con lo que me pasaba. Y obviamente que a medida que fue transcurriendo mi vida en lo laboral y en lo personal y con todas estas cosas que les contaba que fueron pasando, eh, también había muchas preguntas que quedaban sin respuesta, como esto de, obviamente, bueno, me separo, ¿por qué me casé con quien me casé? ¿Por qué no podía volver a formar pareja? Que era una de las cosas que me preguntaba, pero que también las vivía con cierto dolor, con cierta frustración, porque, bueno, conocía gente y de repente esas relaciones no prosperaban o duraban muy poco tiempo. Y ahí venía toda esa frustración y ese sentirme desvalorizada, a lo mejor este ser no vista, ¿no? Este sentirte no visto, no ser importante, no ser lo suficiente como para volver a formar una relación, una familia. Y bueno, tenía algunas amistades que también estaban en esta búsqueda y así llegué, por ejemplo, a un curso de milagros, a la metafísica al alcance de todos, de Connie Méndez en aquel momento. Y bueno, y eso me fue abriendo otros caminos hasta que, bueno, te conocí a vos, porque para quienes nos están escuchando y a lo mejor no saben, nosotros somos hoy actualmente matrimonio. En aquel momento nos empezamos a conocer también a través de las redes, así que las redes nos encontraron, las redes sociales, bueno, en aquel momento eran más orientadas a la búsqueda de pareja. Así nos conocimos, así empezamos nuestra relación. Eh, bueno, cada uno venía con sus propias historias, ninguno de los dos estaba en este camino que estamos hoy, pero fueron pasando situaciones a nivel emocional que íbamos viviendo cada uno. Eso nos hizo conectar con una escuelita, sí, que yo ya ni me acuerdo cómo fue que alguien en algún momento nos comentó de una escuelita que había en Ituzaingó, de dos personas que eran, una era médica y el otro era veterinario y que tenían una escuela holística donde bueno, daban unos cursos y donde uno podía llegar a ser terapeuta holístico. Bueno, y ahí fuimos. Primero fui yo, después te sumaste vos, Gustavo. Los dos hicimos ese camino maravilloso con distintos grupos, porque como yo empecé primero
tenía un grupo diferente al de Gustavo. Ahí aprendí Reiki, radiestesia y bueno, y un montón de cosas que tenían que ver con esto de conectarnos con un otro, conectarnos con nosotros mismos, conectar con lo más espiritual, con lo más profundo, pero estaba muy distante de lo que es el camino de la bioexistencia consciente, pero fue un primer paso. Paralelamente, como estás en una etapa que ya vivimos juntos, había una experiencia con constelaciones familiares. Bueno, en la escuelita Claro. también se hacía constelaciones y eso a nosotros nos llamó la atención. Y además empezamos a abrirnos a través de un libro que daban en el curso justamente que estábamos haciendo de terapeuta holístico, que se llamaba La enfermedad como camino. Tal cual. Donde empezamos a relacionar los síntomas con las emociones, y ahí empezamos a escuchar a Enrique Corbera, entre otros, entre ¿no? otros, también el Ho'oponopono, había un poquito de cada cosa. Sí, había un poquito de cada cosa. Empezamos a hacer también medios así como fanáticos de las constelaciones familiares. Íbamos a un lugar en Florida, otro acá en Parque El Bar también, donde participábamos de constelaciones familiares y siempre nos pasaba esto, ¿no? Que nos terminábamos salíamos de las constelaciones familiares y nos poníamos a charlar y decíamos, wow, viste esto que pasó y mirá qué maravilla y mirá esto otro, pero bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto que vimos, no? Como que nos quedábamos con falta algo y cómo lo resolvemos, esto que apareció acá, cómo lo podemos solucionar, porque está bien, lo vimos y qué hacemos con eso. Era como que faltaba algo más. Paralelamente, ¿has hecho muchos años de terapia? También en esos procesos también estuve con distintos terapeutas haciendo distintos procesos de acuerdo a lo que estaba viviendo en su momento, así que también he experimentado la terapia tradicional en algún momento de mi vida. Bien, muy bien. Y bueno, hasta que en algún momento vos, porque primero fuiste vos, te cruzás con Pablo Almazán. Es así. Mientras estábamos en este camino de la radiestesia, del Reiki, donde también llegué a atender, incluso tuve algunos consultantes que venían y era, bueno, en ese momento era maravilloso y conectar con esas energías y sentir que bueno, que había una respuesta también desde ahí. Esto de conectar con lo que decía Corbera, con lo que era la decodificación bioemocional, ¿no? Eso es de Pablo. Eso es de Pablo. La de Corbera en aquel momento era biodescodificación. Era biodescodificación, después tuvo que ser bioneuroemoción. Claro. Porque bueno, si les interesa sabemos por qué cambió la marca, lo pueden poner en Google. Tal cual. Bueno, y aparece en esas búsquedas que estaba haciendo, eso es lo que tiene lo maravilloso que tiene, ¿no? Internet hoy en día, que ponemos cualquier palabrita y nos aparece un montón de información. Bueno, apareció Pablo Almazán y empiezo a interiorizarme un poco en qué era lo que hacía y voy viendo que daba charlas, que hacía encuentros y justo había uno que estaba próximo a ese momento que justo me conecté y entonces le digo a Gustavo, ¿qué te parece si vamos y qué sé yo, probemos? Total. Así que ahí fuimos y fue nuestra primera jornada de 3 días. ¿Año? Y ya ni me acuerdo. 2016. Muy bien, qué suerte que te acordás vos. Porque la verdad que con esto de que el tiempo no existe, yo me lo tomé muy en serio y ya no me acuerdo ni las fechas. De hecho, hoy estaba con unas fotos y digo, wow, ¿y esto cuándo había sido? Es maravilloso y la verdad que no me preocupa tampoco, estoy muy tranquila con esto de poder soltar el tener que tener el control de absolutamente todo y después de tantos años de manejar tantos agenda, años ¿no? de manejar agenda, tantos años de secretaria, de tener que tener ahí el control de un montón de situaciones y de un montón de información,
hoy poder estar en este lugar donde me relajo totalmente. Y hasta me olvido de los casos y de los consultantes. Por supuesto que para eso tenemos todas las fichas de cada uno de ellos, ¿no? Para conectar cuando tenemos que hacerlo. Bueno, y así empezamos este camino, ¿no? Con esa primer jornada presencial con Pablo en el año 2016, que fue un wow, nos explotó la cabeza. Y ahí entendimos que sin dudas este era el camino que queríamos seguir. Así que pronto nos acercamos a la primera apertura, que también fue en el 2017, fue ya la primera apertura. Y bueno, después de esa primera apertura, Pablo nos sugiere que empezáramos a atender juntos. Empezamos a hacerlo, a practicar. Y justamente tuvimos un caso que ya lo hemos hablado acá en la radio, ¿no? De esquizofrenia. Vino una mamá a trabajar su preocupación por su hijo. Entonces, bueno, trabajamos desde ese lugar porque recién empezábamos y empezamos con línea de tiempo, me acuerdo, y trabajando esa preocupación de la madre por ese hijo, que a ella lo que más le preocupaba era que el hijo tomaba alcohol y dejaba de tomar la medicación que era la que lo mantenía en equilibrio, ¿no? Bueno, y después de eso se vino la segunda apertura, y después de la segunda apertura ya éramos consultores en bioexistencia consciente, que en ese momento todavía no era bioexistencia consciente, ¿sí? Éramos consultores en decodificación bioemocional, pero ya con el camino completo. Atendimos un tiempo más en pareja hasta que llegó un momento en que dijimos, bueno, listo, hasta acá. A partir de este momento cada uno tiene sus consultas. Bueno, vos estabas todavía con tu empresa, yo seguía en el trabajo del INTA como secretaria y atendiendo en consulta en los momentos que me iba disponiendo para eso, que eran casi todos los días que teníamos consultas. Y a veces los sábados también. A veces los sábados también. Después en este camino vos decidiste ser comunicador, te postulaste para eso. Me acuerdo que Pablo también me dijo si yo quería ser comunicadora y le dije, yo siento que todavía no es mi momento, voy a esperar un poquito más. Y bueno, al año siguiente me postulo como comunicadora. Mientras tanto también estuve ahí acompañándote un poco en tus charlas y también entusiasmándome con este rol de comunicar esto maravilloso que hacemos, ¿no? Y bueno, se vino la pandemia en todo este camino que fue el año pasado y me permitió, a mí particularmente, yo digo que yo me la creé desde mi universo a este COVID para reconfigurarme en este rol de ser comunicador, en este rol de hacer lo que me gusta, en este rol de reconocerme en este camino de la bioexistencia consciente y de enamorarme de este camino sin dudas y de ser lo que realmente quiero ser, que es consultora, que es comunicadora. Y entonces empecé a atender todos los días, 2, 3 veces por día, y a darme cuenta que ya no podía volver al trabajo. No podía. De hecho, en ese transcurso de esa pandemia también el que era mi jefe se jubila. Habíamos estado muchísimos años juntos, prácticamente desde que nació mi hija. Entonces eran muchos años también de haber estado con alguien que bueno, habíamos logrado una relación que se hacía muy amena. Y bueno, y ahora tener que volver, y encima tener que volver con un jefe al que no sé todavía si iba a ser alguien que estaba por ahí dando vueltas y que podía quedar como jefa en este caso, que es una mujer, y yo sintiendo que no quería volver. Y de hecho me estaban pidiendo ya como
hacer algunos trabajos en particular de esas tareas que yo desarrollaba, y sentía que estaba en incoherencia, que no quería hacer eso. Y, y bueno, tomé la determinación de renunciar, así que a partir del 1 de mayo de este año, después de 31 años. Llevabas casi 1 año y medio sin ir a trabajar. Sí, exactamente. Casi 1 año y medio, con algunas tareas muy puntuales de vez en cuando, con obviamente sí llevando todo lo que era el registro de los mails que se recibían y demás, pero prácticamente no había actividad y todo lo hacía online desde mi casa. Pero ya cuando me estaban pidiendo una especie de más presencial o estar más disponible para esa función, decidí que lo quería dejar definitivamente y dedicarme 100% a esta actividad, que es la que hoy elijo desde lo más profundo de mi sentir. Y paralelamente a esta sinopsis de tu vida, Uh-huh. esta pequeña síntesis que has hecho de cómo se han ido desarrollando las cosas, ¿cómo fue tu vida y cómo fue ese salto que aparentemente era un salto al vacío? Porque bueno, está bien, vos ya estabas atendiendo, tenías un universo de consultantes importante, aunque vos no lo notaras, eras una persona reconocida dentro de la corriente, dentro de la bioexistencia consciente, eras comunicadora, bueno, tenías como un lugar bien ganado, pero ibas a dejar un trabajo donde ibas a trabajar toda la vida hasta que te jubilaras, donde ibas a cobrar un sueldo fijo, donde tenías, como dijiste, todas las prestaciones médicas gratis y aparte había un inconsciente colectivo o familiar que te podía decir o te podía poner en lugar de duda, de juzgarte, decir, ¿cómo vas a dejar ese trabajo? Exacto. ¿Cómo no vas a seguir trabajando? Si no estás yendo, escúchame, no te cuesta nada, vas un par de días a trabajar y después te dedicas a lo que te gusta, no es tanta exigencia, seguís cobrando el sueldo, no lo dejes ahora, aguanta un poquito más hasta que tengas que ir todos los días a trabajar, etcétera, etcétera. Conversaciones que se suelen dar en un ámbito donde tan arraigada era la necesidad de una seguridad económica. Totalmente. De hecho, qué sé yo, hace un par de años atrás a mí ni se me hubiese ocurrido esta posibilidad de hacer algo totalmente diferente a lo que venía haciendo. Y bueno, mi vida se fue transformando de tal manera que incluso mi entorno familiar, mis propios padres, que afortunadamente están en mi universo y están en este plano y con los que comparto un montón de cosas todos los días, hasta ellos me dijeron, claro que sí, está buenísimo, si esto es lo que estás haciendo y te va bien y te gusta, está muy bien. Y yo, súper sorprendida de la reacción de ellos, en primer lugar. También el apoyo total de mi hija, que me dijo, mamá, si esto es lo que vos sentís, andá para adelante totalmente. Y bueno, además de este gran salto que no era tan grande, ¿sí? Era solamente animarse a dar ese pasito que fue inmenso, pero inmensamente reconfortante también, sentir de que no había ningún precipicio del otro lado, ¿no? Después de que daba ese paso, y encontrarme hoy haciendo lo que me gusta, disfrutándolo sin que me pese absolutamente nada. En algunos momentos hasta, bueno, a veces hay que atender algún caso así medio de urgencia y también estar con la mejor predisposición para hacerlo, porque bueno, a veces pasan cosas en nuestro universo que hacen que tengamos que también estar disponibles para esas urgencias. Y bueno, y feliz, súper feliz, haciendo lo que me gusta y dejando atrás eso
que durante muchos años obviamente me permitió llegar hasta este lugar, a ser la Andrea Salustio que soy, la Silvia Andrea Salustio que soy. Y todo este recorrido, bueno, obviamente que fue necesario haber pasado por todo eso. Y sí. Y hay algunas cosas que fueron sucediendo paralelamente, más allá de este derrotero de diferentes funciones, de cambio de trabajo, de cambio de actividades. Cuando conocimos Humano Puente en el 2016, a partir de ese momento no dejaste de ir a consulta en ningún momento. Eso era una de las cosas que iba a decir ahora justamente, ¿no? Porque yo soy un ejemplo que siempre les pongo a mis consultantes cuando a veces aparecen ciertas desmotivaciones, porque a lo mejor los logros no son tan rápidos, porque a veces parece que el mundo se pone patas para arriba, ¿no? Y yo les digo que nunca dejé de ir a consulta desde que empecé este camino. Siempre soy una de las primeras que ahí está, ¿sí? Que la vez que más tuve de tiempo entre consulta y consulta fueron, no sé, 40, 50 días, porque a lo mejor la consultante no tenía más espacio o porque pasó algo puntual que ya no lo recuerdo. Pero en realidad todos los meses estoy yendo a consulta porque entiendo que empiezo por mí, porque solo existo yo, y porque también tengo muchas cosas que vine a sanar en este plano, que me encanta ir a consulta, a pesar de que después las cuarentenas a veces son difíciles a nivel físico, a nivel emocional, a nivel relacional. A veces se pone difícil ese proceso, ese paso de la cuarentena. Justamente hoy estaba chequeando eso, ¿no? Que estoy en plena epicrisis. Hace 2 semanas que decodifiqué y hoy me siento así como media cansada, dolorida. El cuerpo lo muestra así, con determinadas dolencias. Y aparte hay una cosa que es obvia, que tiene que ver con este programa, que en mayor o menor medida venimos transitando juntos, que es el programa del reconocimiento, ¿no? Entonces hoy vamos a hacer un programa donde vamos a hablar de tu trayectoria y de tu vida, y es nuestro programa, es nuestro espacio, donde nunca lo hicimos, y tu cuerpo se va a poner en modo de que alerta. Va a ser difícil, de alerta, de que lo va un poco como resistir, porque nosotros hicimos un programa para que se muestren los demás y no mostrarnos tanto nosotros, etcétera, etcétera. Hay una cosa que también me gustaría que le cuentes a la audiencia, es si has cambiado mucho de consultor en todos estos años, porque ya llevas 5 años de consultas seguidas. Si has cambiado mucho de consultor. Bueno, primero les quiero contar a los oyentes que, así como digo que soy una gran insistidora, ¿no? Y que a veces hay síntomas que me han costado mucho tiempo y mucho meterme para adentro y mucho desandar este camino. Siento que voy de a poquito, ¿no? Sacándome esas capitas de cebolla, como decimos siempre nosotros acá en el programa. Mi vida se ha ido transformando, como a dar este enorme salto de dejar un trabajo después de 31 años con toda la seguridad y con todo lo que significa, y tener la total certeza de que este es mi camino y seguir creando en mi universo esos consultantes que vienen a mí para trabajar en ellos y en mí misma todos los síntomas que traen, ¿no? Que siempre están relacionados conmigo, sin dudas. De hecho, bueno, acá me traje algunas cositas anotadas por si daba el tiempo para hablar de algún caso, ¿no? Obviamente yo tengo infertilidad de un segundo hijo, que ya lo he contado muchas veces. Entonces tengo muchos casos de infertilidad, tengo muchos casos de economía,
tengo muchos casos de pareja, ¿sí? De dificultades para tener pareja, y están todos relacionados con el mismo tema. En este Te había proceso, preguntado si habías cambiado mucho de consulta. sí, ahora te lo voy a contestar, pero primero les quiero contar a la audiencia también que en este proceso mi vida ha ido dando tantos vuelcos, tantos cambios. Por supuesto que me pasan cosas y que también sufro y que también me voy al pasto y que también hay momentos de dolor y de tristeza y a veces hay cosas que me cuestan poder verlas, por eso voy a consulta, porque no las puedo ver yo misma, necesito de un otro que me ayude a reconocerlas en mí y a dónde está esta historia que me viene a mostrar. Me enojo también, sí. Ya menos que antes y salgo mucho más rápido de esos enojos y de esos dolores, y tiene que ver con esta práctica, ¿no? Continua de estar trabajando en mí todo el tiempo, y mi vida se ha puesto hermosa. Nuestra vida se ha puesto hermosa, ha hecho muchos cambios, hemos hecho muchos cambios, somos creadores de un universo totalmente diferente y estamos felices de eso, felices todo el tiempo. Yo en este caso estoy hablando por mí y sí, soy una consultante que ha cambiado. En todos estos años he hecho obviamente los cambios que consideré y que sentí con respecto a los consultores, a mis consultores. En este momento hace ya más de un año que estoy con una consultora y bueno, ahora empecé un síntoma nuevo y sigo con la misma consultora y bueno, cuando sienta que sea el momento, si es que en algún momento siento que tengo que cambiar, bueno, ya veré con quién resueno, pero bueno, muchas veces hemos hablado acá en el programa de que a veces cuando vemos que hay un síntoma que no se mueve o que está estancado o que, bueno, simplemente lo sentimos de que tenemos que cambiar de consultor, está bueno poder hacerlo, ¿no? Es uno de los... Siempre respetando los procesos, respetando, ¿no? Los procesos, fundamentalmente eso, no escapándose. Y eso es un tema que justo en la última charla introductoria que dimos el sábado pasado, se lo comentábamos a las chicas que vinieron a esa charla, porque las dos estaban en consulta y nos preguntaban esto y les decíamos, bueno, pero ojo, tampoco es cuestión de andar cambiando todo el tiempo de consultor, porque también es una forma de escaparse. Sí, porque cada vez que se cambia un consultor se empieza de nuevo, exacto, se empieza de cero. Y bueno, una de ellas justamente estaba trabajando el tema de infertilidad y era lógico, ¿no?, que quisiera escaparse, porque sabemos que detrás de una infertilidad hay una protección del inconsciente biológico con historias de muerte, ¿sí?, que ya pasaron antes. Así que bueno, sí, obviamente que sí, que en todo este trayecto he cambiado de consultor. Bueno, y seguramente también en todo este trayecto has ido cambiando tu formato de consulta, tus abordajes, has ido depurando mucho la forma. No somos ni los mismos consultores, No, ni tampoco para somos los nada. mismos consultantes. Para nada. De hecho, hoy me veo en este rol de consultora que soy. Aparte, me río de mí misma, ¿no? Porque a lo mejor en otro momento como que me autocuestionaba determinadas situaciones que se presentaban en la consulta, y por ahí después cuando salía de la consulta le decía a Gustavo, uy, mirá acá, qué mal, podría haber hecho tal cosa o tal otra. Y hoy entiendo que siempre es perfecto, que cada consulta es una maravillosa posibilidad de encontrarme con mis propias historias, de sanar, y que siempre todo lo que se da en una consulta es perfecto, que nada está bien ni está mal, que es lo que tiene que ser. Y desde ese lugar considero a cada consulta un instante único y maravilloso. Ayer, por ejemplo,
Me pasó eso también con la consultante que tuve a la tarde, que bueno, que también estamos trabajando un síntoma biológico, pero que está súper asociado con la infertilidad, y que es una chica que le cuesta un montón conectarse, y que me dice al final de la consulta: la verdad es que tenés una paciencia de oro, te agradezco tanto que me tengas tanta paciencia, que me acompañes de la manera que me acompañas. Y cómo no la voy a acompañar de la manera que la acompaño si me viene a sanar a mí. Ah, totalmente. Entonces, en definitiva, siempre es uno frente a otros yo que nos vienen a traer nuestros propios problemas o nuestros propios programas, lo que tenemos que trascender. Totalmente. Ahora, antes de que se nos vaya el programa, me gustaría que comentes algún que otro caso que te haya llamado la atención, pero vamos a darle espacio seguramente a los mensajitos, a los que están saludando, sí, ahí estoy a viendo. charlar un poquito sobre las actividades de Humano Puente en estos próximos Totalmente días. Y aparte, bueno, hoy como me toca estar de este lado de ser la entrevistada, no he podido mirar los celulares y contestar, que estoy viendo que están escribiendo. Así que bueno, en principio voy a leer los que tengo acá en pantalla, los saludos. Gracias a los oyentes de la radio habituales como Beatriz Luques, María Vinches, Juan Biardo, Isabel Ortiz, Rosalía Remy. Gracias por estar ahí, por saludarnos, por acompañarnos cada semana. Y ahora voy a seguir con otros saluditos que tengo, como a Magalí González, que me está escribiendo y no sé todo lo que me está diciendo y que me voy a poner colorada. Por lo de la paciencia me dice que también, obviamente. Gracias. Sí, es algo que tus consultantes reconocen mucho, tu paciencia y tu dulzura, esa forma tan dulce de poder llevar adelante las consultas. Yo lo que podría decir y agregar un poco de todo esto es que tenés una manera muy especial, maravillosamente tierna, podríamos decir, respecto de cómo llevas todo el proceso de reprogramación de útero, que a mí siempre me pareció maravilloso de cómo lo haces. Todos los consultores somos códigos en sí mismos. Algunos Totalmente. tenemos una habilidad diferente a los otros, algunos son más intuitivos, otros son más mentales, otros son más numéricos, otros son más amorosos, otros son más duros, pero todos somos códigos y somos el código perfecto para ese momento del consultante, para lo que está necesitando. Seguramente por eso también lo hacemos a lo largo de nuestra experiencia como consultante. Vamos cambiando, no porque el consultor que tengamos enfrente esté fracasando o no esté encontrando la vuelta, sino justamente porque nosotros vamos necesitando desde nuestra intuición, desde nuestro sentir, un código diferente enfrente que nos ofrezca otras variantes que no están apareciendo. Totalmente. De hecho, yo agradezco a todos los que fueron mis consultores en el transcurso de este tiempo, porque de cada uno de ellos, obviamente, que he aprendido un montón, me han ayudado en este tiempo y en este proceso y en esta sanación de cada cosa que fui trabajando en mí, ¿sí? Así que sin duda súper agradecida. Bueno, y acá tenemos más mensajes. Anita Rodríguez, Juan Manuel Coronel, Patricia Jacobe, gracias Patri, qué linda. Carolina Albornoz, que dice que lindo, que le encanta que escuchemos a los oyentes, y ella fue una de las que propuso esto justamente. Gracias Romina, gracias Ana, Mauro, Elba, Cintia, Alicia. Bueno, muchas gracias por todos los mensajes que nos han dejado hoy. Gracias por estar ahí, por acompañarnos como siempre. Y bueno, les vamos a contar, antes de que si tenemos un ratito, les cuento alguna experiencia. Sí, una experiencia vía
a contar una de muy cerquita, ¿no? Y Sí. de un síntoma biológico, pero vamos a contarles a nuestros oyentes de las próximas actividades que hay programadas, ¿sí? Para las charlas introductorias al Camino Humano Puente. Sí, vamos a empezar por las de octubre, obviamente, y por las de octubre, por ejemplo, el 7 de octubre, que vamos a tener una charla online que va a dar nuestra amiga sureña, Nidia Sabatella. Muy bien, y acuérdense que estas charlas que les comentamos todas las semanas las pueden encontrar en la página www.humanopuente.com.ar en una solapita que dice actividades en vivo online, cómo iniciar el camino. Acá están todas las charlas introductorias que nosotros les ofrecemos y les comentamos cada semana. Y recuerden que las charlas introductorias son justamente eso, introductorias, no son solo para los que quieren ser consultores y accedan al beneficio del segundo paso con el 50%, sino que son para todos aquellos que quieran saber de qué se trata lo que hacemos. Y es casi, les podríamos decir, una primer consulta, ¿no? Tal Porque cual. en esas charlas cada uno le empieza a caer un montón de fichas de acuerdo a los síntomas que traemos o que escuchamos de los otros que están ahí justamente puestos por nosotros mismos para que tomemos conciencia. Bueno, y seguimos el 8 de octubre con una charla online de Irma Chas. El 9 de octubre, también en el formato online, va a estar dando su charla Susana Alonso. El 15 de octubre, en manera presencial en San Pedro, Lila Cohen. Muy bien, el 15 de octubre también, pero en este caso en formato online, va a estar nuestra amiga entrañable Anita Rodríguez dando su charla introductoria. Qué lindo, Ani. El 15 de octubre, en formato presencial en Belgrano, Jorgelina Roberts. El 16 de octubre, en formato online, va a estar dando una charla introductoria desde San Juan, Laurita Gentile. El 16 de octubre también, de formato online, Anabela Polenta. El 20 de octubre, también en formato online, Tommy Videla, desde Bahía Blanca, va a estar dando su charla introductoria. El 22 de octubre también, en formato online, Marina Cosentino. El 22 de octubre, comparte fecha con Danielita Prieto. Y el 22 de octubre, comparte fecha con Cristina Magro, también en formato online. Y en este caso, en formato presencial, en la hermosa ciudad de Necochea, va a estar dando la charla Jorgelina Roberts. Muy bien. Y el 23 de octubre los espero yo en una charla online introductoria al Camino Humano Puente, junto con Gustavo. Que voy a ir, está ahí cebando mate. Ahí cebando mate y charlando. Estamos juntos siempre. El 23 de octubre comparte fecha con nuestra charla, una charla presencial desde Córdoba Capital, Verónica Caino. Muy bien, y el 29 de octubre en Puerto Madero, presencial, Jorgelina Roberts. El 30 de octubre cierra en Recoleta, en la capital federal, Buenos Aires, Federica Vilanova. Y el 30 de octubre también, pero en formato online, Karina Siragusa. Muy bien, esas son todas las charlas que vamos a tener en el próximo mes que está entrando ahora. El próximo sábado ya estamos en octubre. Diríamos, este año está perdido, ¿no? Bueno, sí, siempre con esas frases así. Esa frase la decía. El la tiempo decía no existe. Mi abuela decía, este año está perdido. Este año está perdido. Y era 1 de enero. Es maravilloso, es maravilloso esto de a veces no saber ni en qué día estamos, y esos permisos me los estoy dando ahora en este nuevo formato de consultora en bioexistencia consciente. Y como bien dice Pablo, ¿no? Lo más sano que podemos hacer es que cuando el consultante se va, cuando cerramos la sesión de Zoom, en este caso, que es uno de los formatos por los cuales nos comunicamos para las consultas, bueno, se terminó la consulta y me olvido. Y es así, me olvido. De hecho, me tuve que hacer como una especie de machete para contarles un poquito este caso. Les voy a contar una anécdota de el caso. Porque este comentario que hizo Pablo a mí me salvó la vida, porque yo estoy casado con Andrea, que tuvo 30 años de secretaria ejecutiva. 31. ¿Cómo me voy a olvidar de lo que hice? Entonces,
Siempre, yo ejercí el olvido desde el primer momento. Tal cual. Desde hecho, antes de ser Humano Puente, ejercía el olvido y no me acordaba de lo que había hecho antes de ayer. Entonces, resulta que atendía a alguien y obviamente me olvidaba. Y en ese momento, Andrea, que todavía estaba siendo secretaria ejecutiva, no se olvidaba. Entonces me decía a mí, ¿cómo te vas a olvidar? Pero si es fulanita de tal, que la estás atendiendo por tal y tal síntoma, me acordaba de todo. Y un día vino Pablo, que me lo creé a tal fin, y dijo, ustedes saben cómo somos los consultores, que terminamos de atender un caso y nos olvidamos. Y yo dije, gracias Pablo por comentar esto, porque a mí no me hace caso, pero vos sí te vas a prestar atención. Totalmente, y ahora lo estoy viviendo en mí también, porque bueno, una de las cosas que también fue cambiando en mi universo y que agradezco enormemente que así sea, es esta cuestión de tener que tener el control de absolutamente todo, ¿sí? Porque me traía algunas satisfacciones, pero me traía muchos dolores más que satisfacciones. Acá aprendemos a soltar en confianza, exacto, sabiendo que nada malo va a pasar, porque todo es nuestra creación. O sea que de una u otra manera siempre va a depender de nosotros, de nuestra toma de conciencia. Y si lo que está pasando es algo que nos molesta, seguramente es algo que nos viene a mostrar lo que tenemos que sanar. Así que es maravilloso también. Es más, a veces en este modo de bioexistencia consciente estamos más pendientes de lo que nos molesta para ir a buscarlo que de lo que realmente está fluyendo. Y cuando está fluyendo lo podemos disfrutar con más plenitud. Bueno, a ver, ¿qué nos vas a contar? Bueno, les voy a contar un caso que está en pleno proceso, ¿no? Y aparte tengo muy poquito tiempo, así que voy a hacer una mini síntesis, ¿sí? Para contarles que estoy trabajando con una consultante, unos nódulos tanto en mama izquierda como en mama derecha. Esta consultante empieza con uno de esos nódulos a los 36 años y otro se manifiesta a los 42. Son más de uno, no tengo los detalles y la identificación acá y tampoco viene al caso, pero sí todo lo que fue apareciendo y fuimos encontrando en este proceso de consulta, como que por ejemplo a los 42 años ella... Bueno, primero que nada les vamos a decir a los oyentes que los nódulos son una manifestación de una desprotección que está sintiendo, o una desprotección que está sintiendo tanto ella de parte de su pareja como también con respecto a los hijos, ¿no? Claro. De no poder protegerlos. Porque es en las dos mamas. Porque es en las dos mamas. Entonces estamos hablando de sentirse desprotegida por un lado, como es diestra, de su mama derecha, sentirse desprotegida por la pareja, y en el caso de la mama izquierda, que tiene que ver con los hijos, no poder proteger a sus hijos. Bueno, a los 42 años aparece una situación donde hay un conflicto con el hijo, y ella siente ese no poder proteger al hijo, pero a su vez una actitud condenatoria de su marido con respecto a ese hijo, donde no está colaborando para resolver eso que estaba pasando con un hijo adolescente. Y aparecen los dos conflictos al mismo tiempo, o sea, ella no pudiendo proteger a su hijo, pero al mismo tiempo no sintiéndose protegida como mamá y apoyada por su marido ante esa situación. A los 36 años, que era en el otro momento donde aparecen también los nódulos, también tiene todo este resentir con respecto a la sobrecarga con la atención de sus hijos, viviendo en una casa que no era la casa propia, porque estaban con todo un tema de refacción, estaba viviendo en la casa de los padres, y en esa situación, viviendo en la casa de los padres, también tiene a su hermano con un cáncer que está viviendo también en esa casa. Entonces toda la atención está puesta en el hermano, y ella siente que no quiere estar en ese lugar, se siente desprotegida por parte de la pareja, que ahí es cuando aparece
fueron apareciendo diferentes escenas, todas las escenas inherentes a sentir desprotección o a ella no poder proteger. Exactamente, o las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Con una sobrecarga, una saturación en su rol materno. Y lo mismo aparece durante la línea de tiempo de su madre, o sea, en este caso de la mamá de la consultante. Bien. También con las mismas edades, donde se van presentando las mismas situaciones de la falta de protección del marido, del no poder proteger a su hija. Incluso fuimos al momento en que estaba embarazada de la consultante y acá coincide con el diámetro de uno de los nódulos porque es 0,5 y en el 5.º mes la mamá de la consultante, sin darse cuenta, por llevar a su hijo más pequeño a hacerse una radiografía, es expuesta a los rayos X y estando embarazada, y después se da cuenta de lo que había pasado, ¿sí? Y de hecho le dice al médico cómo se había expuesto a esos rayos yendo a acompañar a su pequeño, y a partir de ese momento la madre siente una enorme culpa y una enorme responsabilidad por lo que le pueda pasar a ese bebé que tiene dentro de la panza. Entonces ahí coincidían, ¿no?, las fechas con los 0,5 milímetros que medía ese nódulo, y es donde se había anclado en el caso en este caso es la madre de la consultante. ¿Qué pasó con esos nódulos? Esos nódulos se están reduciendo, y eso que recién empezamos, porque como verán estamos, para los que son consultores y están escuchando, recién estamos en la línea de tiempo de la madre de la consultante y falta un montón trabajar. Y bueno, se hizo estudios hace poco y hay reducción y hay menos riesgos. De hecho ahora la médica le dijo que recién dentro de un año va a tener que volver a hacerse los estudios, cuanto antes eran cada 6 meses que se los hacían. Muy bien. Así muy que, bien. Bueno, por eso lo quería contar, porque se evidencian, ¿no?, estas mejoras en tan poquito tiempo, y cómo fueron dándose las historias de desprotección, tanto de un hijo como de sentirse desprotegida por parte de la pareja. Muy bien, muy bien. Bueno, y se terminó el tiempo. Sí, claro, se terminó el tiempo y nos hemos dado el gusto de podernos dar a conocer un poco más. Nos escuchan todas las semanas, lindo, nos escuchan de manera virtual y de esta manera hemos podido presentar un poco en sociedad, por lo menos, toda la historia de Andrea, y espero que una parte de la historia, hay tanto para contar. Hay tanto para contar y hay cosas que no se pueden contar. Hay cosas que no se pueden contar, bueno, totalmente. Muy bien. Esas van a quedar para otro capítulo. Bueno, gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos, por el cariño, por los mensajes, por el amor. Gracias por esto inmenso que hacemos. A todos los consultores que nos están escuchando, es inmenso lo que hacemos, chicos. Así que gracias por todos los que somos, por esta enorme familia, por la bioexistencia consciente, por los humanos puentes que cada vez son más, que se suman, y gracias a nuestros oyentes por estar ahí cada semana, y como siempre les decimos, a seguir sanando juntos. Hasta el miércoles que viene. Gracias.